Tito capítulo número 2. Gloria al Señor. Dice la Biblia: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este culto, Señor, esta reunión especial, Señor, que tú nos has permitido tener, vivir. Los hermanos, Señor, hermanas, desde temprano, Señor, están en la iglesia. Hemos recibido la enseñanza de la dominical, Señor. Hemos recibido tu palabra. Hemos recibido, Señor, el consejo. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre, Señor. Nos has bendecido, Dios mío. Así que te ruego, Padre eterno, que ahora me ayudes a poder compartir tu palabra, enseñar el mensaje, Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdame a predicar. Bendice tu iglesia, Señor. Reprenda, Señor, todo espíritu contrario, todo estorbo, todo lo que no glorifica tu nombre, sea, Señor, atado y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu Santo Espíritu toque nuestra vida y nuestro corazón para gloria de tu nombre, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y le damos palmas de alabanza a nuestro Dios, hermanos. Déselo fuerte para Él. Gloria a Cristo. Tome su lugar un momento, hermanos, por favor, y trate de estar atento a esta palabra. Tito, como primera y segunda de Timoteo, son cartas del apóstol Pablo. Son mensajes personales, hermanos. Los que estudian la Biblia dicen son cartas pastorales, son cartas para, hermano, personas que estaban dirigiendo una obra, pero era una carta, no era una carta a una iglesia, era una carta personal, era directa para el hombre, para el pastor, para el dirigente. Así es, hermano, como el apóstol Pablo le escribió a Tito. ¿Y por qué pastoral? Porque trata sobre la organización de la iglesia, o sea, tiene que ver con la iglesia, aunque no era un mensaje a la iglesia, pero tenía que ver con la iglesia. Por ejemplo, está el mensaje a la iglesia de Corinto, al mensaje para Corinto, pero este mensaje era para Tito y le estaba diciendo la manera que la iglesia tenía que ser, organizarla, y también cómo organizar el ministerio que Dios le había dado, o cómo él tenía que desarrollarse. Y era, hermano Tito, uno de los hombres más jóvenes que colaboraba con Pablo.
Timoteo también era un joven. Por eso le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, le decía a Timoteo. Pero Tito también, hermano, dice que era uno de los colaboradores más jóvenes que tenía el apóstol Pablo. Y Pablo lo envió a Creta. Fíjese que Creta era una isla. Dios, hermano, permitió que Pablo estuviese ahí y levantase una iglesia. Pero como Pablo no podía estar en todas partes, envió a Tito. Y Tito iba a estar por un tiempo, amado hermano, para corregir cosas, errores, no sé, hermano, prácticas que no estaban bien. Tenía que establecer liderazgo en la iglesia que estaba en Creta. Porque la iglesia, nosotros como pueblo, hermano, todos nosotros, todas las ovejas, necesitamos ser dirigidos. Todos, todos. Yo como pastor también. Necesitamos una dirección terrenal, un hombre de Dios. Porque si Dios es real, el Espíritu Santo nos guía. Y si el Espíritu Santo te guía, te va a guiar a un hombre de Dios. Hay gente que dice, no, yo nada más Dios me guía. No, si Dios te guía, te va a llevar a una iglesia. No es de que no, Dios me guió a quedarme solo en la casa. No creo que te haya guiado Dios, porque la Biblia dice, no dejes de congregarte. Entonces, hay que discernir los espíritus. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo va a decir no vayas al culto? ¿Cómo el Espíritu Santo no te va a decir eso? El Espíritu Santo no te va a decir no es necesario tener un pastor. El Espíritu Santo no te va a decir, porque el mismo Espíritu Santo fue el que escribió la Biblia. Y el Espíritu Santo dice que Dios dio ministerios a los hombres. O sea, ¿cómo el mismo Espíritu va a negar al Cristo que da los ministerios? Entonces, todos necesitamos. Por eso Pablo dice, te envía a Creta, para que se corrigiesen cosas que no estaban bien, para que pudiera mejorarse. Fíjese, hermano, que yo leyendo esto, dicen que los cretenses, o sea, la gente de Creta, en los tiempos del Nuevo Testamento, dice que tenían como una especie de un mal testimonio. Tenían, amado hermano, eran conocidos por ser deshonestos. Ya ve, hermano, que hay lugares, por ejemplo, yo me ponía a pensar, dicen que los de Monterrey dicen que son codos, ¿sí o no, hermano? Tenemos como esa fama. Yo no creo que los regiomontanos sean codos, no creo. No creo que eso sea una realidad, porque el regiomontano, la gente de Monterrey es gente muy trabajadora. Usted los ve, hermano, hay tráfico a las 6 de la mañana. Hay gente de pie, hay gente, hermano, usted pasa por las paradas de camión a las 5 y hay gente que ya anda en el transporte. Es día y noche, hermano, de las empresas abiertas trabajando. Pero hay gente que dice, dice, son codos, no dan, no saben abrir su mano, no saben ayudar, cosas así. Hay como una especie de una fama, y cada pueblo se va haciendo una fama. Incluso hay colonias que tienen fama de ser malas. De ser peligrosas, de ser de pandillas, de ser de asaltantes. Hay fama, y a veces hay buena fama y a veces hay mala fama. No es malo tener buena fama, lo malo es tener una mala fama. Amén, hermano. Porque uno tiene que tener un buen testimonio. Bendito sea el Señor. Pero los cretenses tenían mala fama. ¿Y cuál era la mala fama? Dice que tenían, hermano, eran conocida la gente porque había deshonestidad, o sea, era una especie de mucha corrupción, era gente corrupta. Y también dice que había mucha pereza. Claro que se generaliza, no creo que hayan sido todos, pero así lo dice la parte de la historia, hermano, nos da a conocer esto, o sea, gente que no quería trabajar, que eran vagos, y también que eran dados a la glotonería. También habla, hermano, de la avaricia. O sea, había cosas en ellos que no estaban muy bien. Bendito sea el Señor. Y Pablo le encargó a Tito a poder dirigir, enseñar, instruir a la iglesia. Porque Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 habla de unos profetas, habla de unos cretenses, ¿verdad? Que eran ociosos.
Y dice, ellos son así, pero tú enséñales la sana doctrina. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pero tú háblales la sana doctrina. Porque la realidad es que todos venimos, hermano, de un mundo desordenado. Todos nosotros. Nadie cuando llegó, hermano, era así como hoy tratamos con la ayuda de Dios de ser. Nosotros, hermanos, llegamos desordenados, con influencias en nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de portarnos, nuestra manera de trabajar distinta. Yo me acuerdo que el pastor que yo tenía, él lo dijo varias veces cuando él hablaba sobre, él era muy estricto en el sentido de los trabajadores, de nosotros. Tenía sus puntos que a veces comentaba cada cierto tiempo, que nosotros, como el mundo nos ve y todos tenemos un trabajo allá afuera, decía que teníamos que ser personas trabajadoras, responsables, porque después la gente dice, no, para ser como el hermano. Y él decía que había una persona, un trabajador, dice él, que cuando iban él era cristiano, él no era pastor todavía, pero era cristiano, dice, y había gente en su trabajo, dice que iba al baño y se tardaba 30, 40, 50 minutos. Pero no, hermano, porque tenía la necesidad de ir al baño, sino porque él quería que pasara el tiempo. Porque la gente quería robar el tiempo. Y le robaban el tiempo al trabajo, al jefe, a la empresa. Y eso el pastor cada cierto tiempo nos lo comentaba, decía, porque ustedes tienen que tener un buen testimonio allá afuera con sus jefes. Y sabe, hermano, muchos hicimos cosas incorrectas en nuestros trabajos, en nuestro día a día, en nuestra forma de servir, nuestra manera de trabajar, porque venimos atados con esas cadenas, esas prácticas del mundo hacia acá la iglesia. Pero acá en la iglesia, ¿qué hace Dios? Nos instruye. ¿Qué hace Dios acá adentro? Nos corta lo que está mal, nos moldea, nos saca, hermano, lo malo para poder llenarnos de lo bueno. Bendito sea el Señor. O sea, no es malo llegar con cosas malas a la iglesia, porque el Señor llamó a los pecadores al arrepentimiento. El Señor llamó a los enfermos, hermano, al médico. Él es el médico. No es malo llegar con enfermedad del mundo, con influencia de pecado. No es malo llegar con malas mañas a la iglesia. No es malo porque así nos alcanzó Dios. Lo malo es no aprender a hacer lo bueno, seguir siendo como somos afuera o como éramos afuera. Eso es lo que Pablo le decía a Tito. Tú, Tito, aunque la gente es así, aunque se han formado así, aunque así los han influenciado, tú no vas a ser así, porque tú les vas a hablar la sana doctrina. Tú les vas a enseñar. Todos venimos de un mundo, hermano, malvado. No conocíamos al Señor, como dice 1 Pedro 2:10 y Colosenses 2:13. Pero ahora el Señor, al salvarnos, nos enseña y nos forma a través de la palabra. Ahora, ¿qué es el mensaje de la sana doctrina? ¿Cuál es el mensaje de la sana doctrina? La palabra sana, hermano, significa íntegra y saludable. La palabra sana, algo saludable, algo íntegro. Por lo tanto, la sana doctrina, hermanos, son doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, doctrinas y enseñanzas íntegras y saludables de la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es la sana enseñanza, la enseñanza saludable de la palabra, el mensaje de Dios, el mensaje bíblico, el mensaje de Cristo, el mensaje del Señor para nosotros. Esa es la sana doctrina. ¿Por qué a veces dicen, pastor, esta iglesia no es de sana doctrina? Porque es cuando se meten enseñanzas, pensamientos humanos en la enseñanza, o hay una mezcla de verdad con mentira. Como alguien dijo, puede ser el 99% verdad y 1% de mentira. Eso no es una verdad, es una mezcla de verdad con mentira. Y hoy en este mundo que vivimos dentro de la iglesia, hay mucha mezcla de pensamientos humanos, de formas, interpretaciones humanas a la palabra de Dios, y le meten de su cosecha. ¿Qué es la sana palabra? Hermanos, son las doctrinas en las cuales el hombre no influye. Son las enseñanzas que son saludables, íntegras, completas,
hermano, formadas por Dios de la palabra de Cristo para nosotros. Esto es la sana doctrina, la palabra de Dios que nos bendice, que nos ayuda, que nos corrige, que nos forma, que, hermano, nos da una integridad en nuestra vida para un día presentarnos delante del Señor. Sus palabras son vida, sus palabras son verdad. Decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque la palabra del Señor es lámpara, hermano, a nuestros pies, que lumbrera nuestro camino. La palabra es el alimento de nuestra alma. Entonces la palabra, hermano, nos hace bien cuando es sana, cuando es la palabra de Dios. Pero cuando usted le enseñan que el infierno no es literal, entonces ya no es la Biblia. Alguien dijo: es simbólico, y hay gente que les cree. ¿Y qué hace en la vida del hombre? Lo destruye espiritualmente. O el Espíritu Santo, y no le hablan del Espíritu Santo como está en la Escritura, como está en la Biblia, lo que hace el Señor, y lo limita. Entonces ya no es la íntegra enseñanza. O hay gente que dice: yo predico pero una parte. O a veces nada más hablan del Dios que prospera, pero no hablan también del Dios que forma, que corrige, que castiga. Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprender y anhelar y desear que siempre esté en nosotros la sana doctrina en nuestro corazón. Entonces, la sana doctrina, hermano, es eso, se basa en eso, y de ahí salen muchas cosas que nos van a bendecir. Hacemos muchas cosas dentro de la sana doctrina, prácticas que son de bendición para nuestra vida. Entonces, qué importante, hermano, es lo que el apóstol Pablo le rogaba, hermano, a Tito, para que él pudiera enseñar la palabra. Dice 1 Timoteo 1, 3 y 4. Le habla a Timoteo, eso no es a Tito, y le dice: para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación a Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, era una tarea que tenían los pastores, líderes, predicadores, de enseñar la palabra del Señor. Y que nadie prestase atención a fábulas o genealogías, y que nadie enseñase doctrinas diferentes. Qué importante, hermano, este capítulo 2 de Tito, porque dice: tú habla lo que está de acuerdo. Porque la única manera de nosotros mejorar, hermano, nuestra vida es leyendo la palabra. Y al leerla, creerla, ¿verdad? Y al creerla, vivirla, practicarla. Pero nadie la puede practicar si no la sabe, si no la cree. Entonces yo me hacía una pregunta días atrás, hermano, porque Tito 2 habla muchas cosas que a lo mejor no lo voy a predicar todo completo. Pero Tito 2 habla también sobre la aparición de Jesús, de su venida por nosotros. Por eso yo este mensaje le puse: la vida del cristiano ante la venida de Cristo por su iglesia. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? ¿Cómo debe conducirse el cristiano? ¿Cómo debe ser la vida del creyente ante el evidente regreso de Jesús por su iglesia? Porque no podemos vivir como el mundo vive. Los hermanos cretenses no podían vivir como Creta vivía. Había que vivir de una manera diferente al común de los cretenses. Y así nuestra vida. Ante el regreso de Jesús tiene que haber una forma de vivir, hermano, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que esperamos el regreso, hermano, del Señor Jesucristo. Entonces yo me hice esta pregunta. Y entonces, porque aquí aparece en Tito capítulo número 2, y dice el versículo número 12, que renuncien a la impiedad, a los deseos del mundo. Y dice: vivamos, fíjese, aquí está la respuesta: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esas son las tres cosas que el Señor quiere, hermano, que vivamos en este tiempo. Dice la Biblia: sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿qué es todo esto, hermano? La Biblia nos enseña en el versículo número 2 algunos consejos para ancianos, para ancianas, para gente más joven. Y dice la palabra, en los ancianos le dice: sobrios, serios, prudentes,
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Gloria a Dios. Ahí empieza, hermano, lo que tiene que ver con nuestra conducta como creyentes. De una manera rápida: sobrios, personas moderadas, que no dan rienda suelta a sus apetitos humanos, carnales, comida, bebida, recreación, cualquier otra cosa. Cuando habla de serios, habla de dignos, serios que sean dignos, reverentes. O sea, fíjese, hermano, empecé a buscar qué dice de ser serio, porque serio no es ser callado, serio no es ser apático, no, sino habla de hombres de propósito. Bendito sea el Señor. ¿Sabe, hermano? Porque todos tenemos que tener un propósito en esta vida de ser cristiano. Entonces, dice la Biblia, serios, habla del comportamiento fuerte que inspira reverencia y respeto. Entonces, todos los que tienen edad, que somos varones, que somos adultos, tenemos que practicar el ser sobrio. No podemos dar rienda suelta a nuestros apetitos. Bendito sea el Señor. Debemos de tener seriedad, o sea, tenemos que ser gente digna. ¿Cómo la gente nos va a agarrar para el juego a nosotros? ¿Por qué la gente nos puede agarrar para el juego? Para el chiste. Cuando usted no se da a respetar. Bendito sea el Señor. Y parece que no, hermanos. Parece que no. Mire, yo siempre, las cosas que he aprendido buenas y que las he tratado a veces de imitar y a veces las he tratado de implementar en la casa de Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, hermano, al pastor Marcos decir que no era bueno hablarse de tú. Y yo eso hace muchos años lo traté de meter en la iglesia, decir, hermanos, tengamos cuidado, porque a veces se pierde el respeto. Y entre la iglesia debe haber un respeto entre nosotros. Porque yo venía de una iglesia donde la gente se decía apodos, por ejemplo. Al pastor siempre, pues sí, no era ni hermano. Le decían, no sé, ni su nombre le decían. Entonces, son cosas que a veces, hermano, rompemos los límites y nos metemos en problemas y no hay seriedad entre nosotros. Entonces hay que dirigirnos con respeto. Entonces a veces tutearse no es sano, no es saludable. Ponernos apodos no es correcto. Pero le voy a decir algo: cuando la gente no hace caso a eso y rompe los límites, la gente, porque mire, hermano, ya me decía hoy mi hija por la mañana, me decía, papá, ya son 22 años, tú eres 22 y mi mamá 19, ¿verdad? En la iglesia. Y yo le dije, sí, así es. Le digo, porque 19 que tengo pasado y 3 en la obra. O sea, yo ya tengo gente, hermano, que un día fueron jóvenes y hoy son gente de 40 y tantos años. Y hay gente que tuvieron 30 y hoy ya están en los 50 y tantos años. Yo empecé en los 18, 17 y ya estoy pisando, hermano, este mes los 40 años de edad. Pero yo he visto gente, hermano, que en la iglesia hay hermanos adultos que los conocen como el hermano que no es serio, que todo, hermano, lo deja para otro día. Así, gente, porque no tiene un propósito. Hay gente que dice, no, el hermano llegó, pero ya sabe, pastor, así, hermano, pero ya sabe, en 2-3 meses se vuelve, pero no se preocupe, en diciembre regresa. ¿Por qué? No estamos hablando de un niño, estamos hablando de un niño de 15 años, estamos hablando de gente de 50. Y le voy a decir algo, la vida tiene 70. Como le dije a una, hermano, la vida no le va a alcanzar. Haga las cosas bien. 70. Y fíjese, hermano, qué importante es esto porque aquí dice la enseñanza de la sana doctrina. Los ancianos sean sobrios, sean serios. Comportamiento que inspira reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque los ancianos no deben caer, fíjese lo que decía este comentario, me gustó. Los ancianos no deben caer en segunda niñez,
y actuar como niños. Mateo 6:33, Filipenses 3 del 13 al 14. No debemos, amados hermanos, volver a actuar como un niño. Es como si yo de 40 empezara a portarme como el hermano de 17 años. No puedo, hermano. Se supone que ya tengo una trayectoria en el Señor. O imagínense yo de 60, 20 años más, comportándome como un niño. No, se supone que yo debo de ir formando, como dice la palabra serio, un respeto, un hombre de propósito. Tienes que tomar un propósito porque la vida se nos está yendo. Hay que tener el propósito al cual el Señor me ha llamado, el propósito en el cual yo estoy. No puede, amado hermano, a estas alturas, esto es para los hombres, no puede a estas alturas de la vida, al menos que usted diga, bueno, pastor, tengo un año en Cristo, pero si ya le va consumiendo, pues tiene que pisar el acelerador. Porque tiene que alcanzar el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. Decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero me extiendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque el propósito está adelante. Bendito sea el Señor. No voy a decir, no, Señor, no, tengo que decir, amén, Señor. Ese es el comportamiento, hermano, importante. ¿Por qué, pastor, nos enseña esto el Señor Jesús en el tiempo final, el Espíritu Santo en el capítulo 2? Porque da a entender que el comportamiento del hombre va a ser diferente a lo que Dios quiere. Pastor, tenemos que enseñar en este tiempo sobriedad. Sí, hermano. ¿No ha visto gente, hermano, ya sesentones queriéndole poner, hermano, luces fosfo al carro? Yo eso lo quería poner cuando no tenía carro. Yo siempre decía, ay, está bien padre los rines. No sé si yo fui de esa generación donde veía los rines de los carros y decía, ay, los rines. Y me acuerdo que una vez por terquedad, por niñez, por infantil, cometí un grave error. Hice que mi papá me comprara unos rines con llantas. Me vendían las 4 llantas, los 4 rines, allá en una pulga en la Grand Prairie, allá en Texas. No, y mi papá me decía, es que yo tenía una camionetita, creo que era una Ranger o Chevrolet DC-10, una Ranger verde, no me acuerdo cuál era, y tenía los rines normales. Decía, apa, así le quedan. Y mi papá, de un hombre de experiencia, no le quedan. Apa, así le quedan. No, es que yo los quiero por los rines, hermano. Los rines que estaban ahí en esas llantas. No me los compró. Los trajimos, todo el volumen para traer 4 llantas puestas en 4 rines. Los trajimos, las llevamos ahí donde las cambian y todo. ¿Y qué cree, hermano? No quedó. Ahora el problema para venderlas. Sí, pero tenía 17 años, 18 años de edad. Estaba entrando a la preparatoria. Pero, hermano, hay gente que hoy hay que enseñar la sobriedad, sí, a 50, 60, 70. Hay gente que hoy quiere vestirse como joven, tienen 70. ¿Cómo le llaman a las playeras que así como bien apretadas? Musculosas, ¿no? Sí, esa licra de hombre, pero son músculos. Son más de 60 o sea, musculosa el puro nombre de la playera, porque no hay más músculo. Bendito sea el Señor. De hecho, dicen que a partir de cierta edad el cuerpo, el músculo se va consumiendo de los 30 y tantos. Va perdiendo musculatura el hombre, el cuerpo del hombre. Pero hay gente, hermano, que llegan de 60 como si fueran muchachos de 20. Hay que enseñarles seriedad. Bendito sea el nombre del Señor. Sobriedad. No podemos, decía el comentario, caer en una segunda niñez y actuar como niños. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es mi propósito? Buscar a Dios. ¿Cuál es mi propósito? Buscar las cosas de arriba. ¿Cuál es el propósito? Seguir adelante, porque el Señor tiene un premio para mí, una corona para usted, para mí, para cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces es bastante importante, hermano. Y dice la Biblia en Tito 2, seguimos leyendo y dice prudentes. La prudencia, hermano, habla de disciplina. Dice capaces de refrenar las emociones, las mentes.
tener mentes sanas, sensibles, mentes con control sobre cualquier deseo, deseos sensuales. No vamos a gastar el tiempo. Proverbios 21:17. Dice sanos en la fe, o sea, fuertes en la fe, hermano. Los ancianos, fuertes en la fe. Y luego dice, en la palabra también, en el amor a Dios y también en la paciencia. Eso es lo que dice la Escritura para los ancianos, para cada uno de nosotros que somos hombres, que somos adultos, que tenemos la tendencia, por lo que yo leo en la Biblia, a no ser sobrios, a no ser, hermano, prudentes. Que tenemos, hermano, la tentación a no ser serios en las cosas de Dios. Que podemos tomar en juego, hermano, en poco lo que Dios nos ha dado. Y mire, hermano, qué importante es tomar con seriedad las cosas que el Señor nos entrega. Pero las ancianas, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y maestras del bien, que puedan enseñar a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Veamos qué dice sobre las ancianas reverentes. Habla de ser diferentes, porque las ancianas de Creta tenían que ser diferentes. Las cristianas de Creta tenían que ser diferentes a las mujeres de Creta. Las mujeres, como los hombres, tenemos que ser diferentes en nuestro estilo de vida, en la manera de cómo nos conducimos, en el porte a las mujeres del mundo. Gloria a Dios por ese amén y ese aleluya. Gloria a Dios. Acuérdense que es la vida del cristiano ante la venida de Cristo, hermano. Esto es solamente la gente que dice, pastor, me quiero ir con el Señor. Si usted dice, yo no me quiero ir con el Señor, pues no sea sobrio, dele rienda suelta a su vida. Si usted no quiere ser parte del arrebatamiento, pues no sea digno ni sea reverente, y que la gente lo tome, hermano, como un hermano X más. Usted sabe. Pero las ancianas, reverentes, apartarse para el Señor. Deben de ser las mujeres puras en su conducta, en su pensamiento, vivir en santidad y concentrarse en las cosas sagradas. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11 y Lucas 1 verso 74 al 75. Ahí nos habla la importancia de la anciana, cómo tiene que ser una mujer reverente, una mujer apartada para el Señor, que ama a Dios, porque en este tiempo hay muchas cosas que hablan de la mujer, y casi todo lo que se hablo del mundo, es para que sea irreverente, para que no sea respetada en su casa, para que se revele a su hogar, se revele a su matrimonio, para que, no sé, se deslinde de responsabilidades, las cuales el Señor le ha puesto. Dice la Biblia, mire, otra palabra que me llamó mucho la atención por el significado. Dice, no deben ser calumniadoras, del griego diabolos, calumniadoras. La palabra calumniadora habla de, el sinónimo es como cuentistas. Hermana, porque ya ve que hay gente que cuenta cosas de más y mienten. O sea, chismosas. ¿Cuándo es una persona cuentista o chismosa o calumniadora? Una persona que anda hablando de otros. Y cuando habla, entonces causa problemas. Entonces las mujeres, dice Pablo, no deben de calumniar, no deben de causar problemas, disturbios. Es un pecado tan feo, amado hermano, que al mismo diablo se le llama mentiroso, se le dice el diabolos. Diabolos. Es tan feo lo que dice, no diabolos, no calumniadoras. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia, la mujer sobre todo, no, hay hombres chismosos, pero también hay mujeres, sobre todo las mujeres, hay muchas mujeres que les gusta llevar y traer. Y no está bien, hermanas. Se mete en un problema usted con Dios y mete en un problema a mucha gente. No debe de ser. Lea usted cuando pueda Proverbios 16:28, Efesios 4:31. Ni en la iglesia, ni en su casa, ni en su familia. Y lo que tenga que decir, tenga el valor para decirlo de frente. Todo lo que tengamos que decir de alguien, dígalo de frente. A escondidas y por detrás, cualquiera dice. Una persona de bien, de respeto, deporte, que esa palabra se ha perdido. Deporte. Mira los ojos. A los ojos, de frente, no por detrás, de frente. Entonces no participe de esas cosas. No abra su casa, sus puertas,
para que alguien traiga un chisme. No las abra. Y qué triste es que en las iglesias hay gente que se conoce como el hermano o la hermana que es chismosa, como la hermana diabolos. Ay, santo, que el Señor reprenda al diablo. De verdad, hermano, del griego diabolos, es feo. Pastoras chismosas. No, hermano, no, hermana. Esto no es para los hermanos. Dicen los hermanos, gracias a Dios que le dice calumniadoras a las mujeres, porque gloria a Dios. Pero sí es verdad, yo como pastor me he dado cuenta que es más chismosa la mujer que el hombre. Y a veces cuando el hombre es chismoso, sí los hay, pero se ven peor que las mujeres. Se ve poco varonil, poco hombre. Porque la chisme pues de la mujer, dice, pues es de mujeres, no está bien, pero es normal o común que la mujer lo hace, no las cristianas. Y cuando lo hace una cristiana se identifica, se observa, el pastor la conoce. Porque el pastor sabe, hermano, el pastor se da cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, y es cuando uno provoca disturbios, porque no siempre, amado hermano, a veces uno hace un comentario. Hay cosas que me han dicho, pastor, no quiero que lo vea como un chisme, pero quiero comentarle esto. Te comenta, a veces hay comentarios o hay situaciones para ayudar, pero cuando esa cosa es para causar un problema, una crítica, un disturbio, eso vuelve un chisme, y la iglesia dice que no está bien. No esclavas del vino también, las ancianas, maestras del bien. Cuando dice maestras del bien es muy interesante, porque yo decía, ¿cómo será maestras del bien? Y dice el apóstol Pablo da a entender, hermano, los que estudian la Biblia y conocen a profundidad esto, cuando dice maestra del bien, dice que sobre todo en el ministerio en el hogar, maestra del bien, o sea, un ejemplo en su casa. Ejemplo en su casa, maestra del bien. O sea, que en su casa tiene que enseñar con su ejemplo y testimonio. Tiene que ser también que debe de vivir en santidad, que su conducta, sus hijos lo ven, su esposo lo ve. No dice así la Biblia, para que con su ejemplo el esposo sea convertido. No dice con unas lenguas. No dice, ¿verdad? Con una danza en el espíritu. No dice eso, hermano. Dice para que con su ejemplo, su testimonio, su conducta, el que no cree, crea. Qué importante es que la hermana sea maestra del bien. Tanto será maestra del bien en el hogar, que también Dios le dice, incluso enseñará ¿cómo dice? A las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Entonces, hermano, Dios dice, la mujer va a ser de bien, que va a enseñar en su casa, pero también en la iglesia va a enseñar para cómo se debe vivir en este mundo que está perdido y está delirando, está muriendo, está en declive, amados hermanos. Hoy, hermano, decirle a las mujeres las responsabilidades, allá afuera, no hablo aquí, allá afuera, sus deberes, que sea una esposa que ame a su esposo, que le sirva un plato de comida al esposo, lo ven como misógino, como machista. Pero espérenme, o sea, hablo de las hermanas que tienen 50 años. Sus mamás, ¿cómo eran sus mamás? No atendían a sus padres. ¿Y cómo podían atender a sus padres, a sus hijos, y llevarles lonche y ver tareas? Y aparte trabajaba afuera y trabajaba adentro, y tenía tiempo para todo, hasta para orar, ayunar, ir a la iglesia y servir a Dios. Y nunca se sintieron prisioneras de que hay hombres malos. Hace 100 años había hombres malos. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito, si me da el tiempo, de Nabal, porque siempre ha habido hombres malos, terribles, violentos, desobedientes, implacables. Ha habido gente terrible hasta el día de hoy, y los va a seguir existiendo. Pero Dios ha puesto también roles, y hay bendición. Como a poco Abraham no era un hombre de Dios, era un hombre de Dios. ¿Y por qué le dijo a Abraham, amasa, ponte a amasar? Bendito sea su nombre. Porque había hombres de Dios. Había hombres de Dios como Moisés. Hay hombres de Dios, hermano, como José. Hombres de Dios como Dios estableció. Como había mujeres como Sara. Como había mujeres, bendito sea el Señor, como María.
Había mujeres como Abigail, que eran mujeres de bien. Pero hoy enseñan que no, eso está mal, eso es para otro tiempo. No, esto está en la Biblia. La Biblia no pasa. Toda la palabra siempre va a permanecer. Se seca la hierba, se marchita la flor, hermano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra da matrimonios exitosos, vidas bendecidas, vidas en victoria cuando hacemos la palabra de Dios. Desobedezca la palabra y verá que le va a ir mal, hermano. Le va a ir mal, va a tener problemas. Si mi esposa, que gracias a Dios no, le hiciera caso al mundo y quisiera vivir como el mundo dice que no, esto va a tener problemas primeramente con Dios y luego conmigo, porque yo no aguantaría eso. Pero yo trato de ser un buen esposo también. ¿Entiende, hermano? Entonces, así debe ser. ¿Por qué, pastor? Porque mire cómo Dios, hermano, la profecía bíblica no se equivoca. ¿Cómo está viviendo hoy el mundo? En excesos, en rebelión, en desobediencia a Dios. Entonces está causando un problema, un disturbio, una división, un divorcio en los hogares. Por eso hay hijos huyendo, rompiendo, hermano, el núcleo familiar. Entonces todo esto está pasando, hermano, en el mundo, en la sociedad. Tenemos que volver a la palabra. Entonces es importante, usted puede leer Juan 21:15 y Deuteronomio 6:7, y hay muchos versos más que pudiéramos dar, hermano, que habla sobre la importancia de que las mujeres jóvenes aprendan a amar a sus maridos. Y porque la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero también la Biblia enseña que la mujer tiene que amar a su marido y a sus hijos. Bendito sea el Señor. Y las mujeres jóvenes pudiera ser entre, no sé, entre 25 y 50 probablemente, no sé. Y 50, 70 quizás las ancianas. Las jóvenes dice sobrias, que amen a sus maridos. Dice que sobre todo esta palabra de amar al marido viene, ya ve que hay varias palabras para amor en el griego, pero esta viene del fileo. Usó el Espíritu Santo la palabra fileo, que habla de ternura, de cuidado, porque la esposa joven tiene que sentir un afecto, un cariño, un amor por el esposo. Qué importante es Efesios 5:28, Cantares capítulo 8, verso número 7, porque hoy en día, hermano, de repente uno dice, pues para los pleitos que tienen han de tener unos 50 años de casados, ya no se soportan, de repente, pero oye, es que, hermano, está tremendo el pueblo está tremendo. O sea, yo si Dios no me ayuda, hermano, me va a ver ahí al rato ahí sentado que otro pastoré, porque está tremendo. Sentado alabando a Dios, no frío como como usted comprenderá. Porque el pueblo está tremendo. No, ¿cuántos años tiene? No, 3 años. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengan 25? Es que ya no lo soporto, dice. ¿Pero cómo? No lo soporto. La hermana Félix se ríe, imagínese, hermano. Gente que está cumpliendo 50 años de casado y ahí está. Se dan besos como si tuvieran 1 año de casado. Hay gente que tiene 3 años y dice, ya no lo soporto, no lo aguanto. Lo quieren regresar a la mamá, al pobre hombre. Y la mamá también dice, ay, te lo llevaste. Hermano, tengamos cuidado. Y como no funcionó aquí, me divorcio. No funcionó acá, me divorcio. No funcionó acá. No, espérate. Y luego después, hermano, dicen, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Con quién, hermano? No, hermano, si esto no es un juego, hay que ponernos reverentes, serios. Son las cosas de Dios, hermano. Entonces, las mujeres amen a su esposo, porque es tu esposo y no tendrás otro. Pastor, pero es que pues antes estaba más bonito, pero pues es el que tú escogiste. Nadie te obligó. Entonces, y esto es para hombre y mujer, pero las mujeres deben de ser así. Tienen que prestar atención en esto, por favor. Amar a los hijos, dice la Biblia, también que sean discretas. Así dice la palabra del Señor. A las exhorto asimismo a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Habla de discreción.
no vivir una vida de permiso, de hacer cosas incorrectas. Hablaba de no dar permiso para deseos y emociones que no son correctas ante los ojos de Dios, para andar en fiestas, tomando, etcétera. Castas, moralmente y sexualmente puras, cuidadosas de su casa, amas de casa. El deber de una madre cristiana está primero en su hogar. Primero en su hogar, y todos los demás intereses deben de ser secundarios. Proverbio 25-27. Cuidadosos de su casa. La mamá cristiana, su deber está primero en su casa. Tiene que ser así. Tiene que ser así, porque entonces, sí, aconsejando a todo mundo allá afuera, pero tú tienes una bomba adentro. Es como los ministros, ¿no? Que tú dices, tienes que ser primero pastor de tu casa. Porque ¿cómo vas a ser pastor de la iglesia y no eres pastor de tu casa? O sea, tienes tiempo para la iglesia, pero no tienes tiempo para tu familia. Esas cosas, hermano. Entonces, a veces nosotros estamos afuera, le damos más importancia afuera, aconsejamos a los hijos de la tía, aconsejamos a los nietos de esa abuela, le damos consejo a fulana de cómo tratar al marido, y mi marido acá todo olvidado en la casa, arreglándole los problemas allá al jefe, porque es que tiene tanto trabajo, la papelería desordenada, y está, no, jefe, el escritorio está hecho un desorden, déjeme ayudar, y allá, y la casa también hecho un desorden. Y por eso después dice, pastor, ¿por qué tengo pleitos en mi casa, en mi hogar? Gloria a Dios. Yo sé que usted está serio porque dice, pastor, es que esto no se predica ya, pero esto es importante, esto le va a evitar, pero problemas gigantescos, problemas. Es que es la manera de vivir sobriamente, hermano, piadosamente, justamente. Dios quiere que volvamos a esto que es tan sencillo. Predicarse, no vivirse, pero sí predicarse, hermano, que Dios tiene que ser mi vida para Dios. Y para mi casa, para mi hogar, para mi familia, hermano. Todas las cosas demás tienen que ser secundarias. Primero tiene que ser el Señor y mi casa. Dice la Biblia, deben de ser buenas, de la más alta calidad, decía el comentario. De la más alta calidad. La mujer tiene que ser buena, de lo mejor. La mejor mamá, la mejor abuela, la mejor mujer, la mejor joven, la mejor cristiana, la mejor hija de Dios. Así tiene que ser, de la más alta calidad. No una mujer más o menos, no una mujer hecha y derecha en las cosas del Señor. Eso es lo que está hablando el Espíritu Santo cuando dice que tienen que ser buenas mujeres, amables, de buen carácter, que ayudan a la gente en lo que pueden. Eso es lo que dicen. Mateo 5:16, Hebreos 13:16. Y sujetas a sus maridos. Gloria al Señor. Todas estas cosas, hermanos, son tan importantes para nosotros. Todas estas cosas, hermanos, nos ayudan, nos bendicen. Los jóvenes igual, prudentes, ya hablamos de lo que era la prudencia. Buenas obras, integridad, seriedad, ya lo dijimos. Entonces, todos nosotros, hermanos, tenemos que meternos al molde de Dios. Porque la Biblia dice, la gracia de Dios se manifiesta. O sea, la gracia de Dios que observo, que Dios me da, que me salva a mí, que te salva a ti, dice, nos enseña que es bueno renunciar a la impiedad. Es bueno renunciar a los deseos del mundo. ¿Quién escribió todos los mandamientos? Si hay, no son 10 mandamientos los que hay en la Biblia, son montones. No lo sabemos. No lo sabemos. Son montones, pero alguien los escribió. ¿Quién? Dios. Y no lo sabes, pero Dios los puso. Por eso tú sabes hacer lo bueno y lo malo por el Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios te hace renunciar al pecado, a lo mundano, a lo incorrecto. Y dice la Biblia, para renunciando a eso malo, vivas en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Estas tres cosas, hermano, resumen lo que hemos hablado un poco sobre cómo debe ser la juventud. Cómo debe ser el papá, cómo debe ser el abuelo, cómo debe ser la mamá, cómo debe ser, hermano, nosotros como adultos, como responsables, como siervos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Y fíjese, hermano, todo es posible solamente si Dios nos ayuda. Si nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero vivir para ti. Porque Él es el único que nos motivará a renunciar a lo malo para abrazar lo bueno,
Ahora vivimos en un mundo contra Dios, contra la palabra, contra lo sano, contra lo bueno. El reto para usted y para mí va a ser en este último tiempo poder vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Para cuando el Señor venga nos halle haciendo así, como dice la palabra del Señor. No que digan, sí el hermano, sí la hermana, sí el papá, pero es desordenado. Sí la mamá va a la iglesia, sí, a donde no va es nunca a la casa. Nunca le encuentran los hijos en la casa, el esposo no le encuentra en la casa. O sea, predicamos, cantamos, pero tenemos un desorden en la casa. Enseñamos del amor, pero no amo a mi esposa. ¿Está entendiendo, hermanos? Tan simple, tan sencillo, hermano, lo que estoy predicando. Cantamos de Dios, cantamos de que Cristo me cambia, cantamos de que Cristo vino a mi corazón, cantamos todo eso. Pero cuando tiene que ver con nuestro comportar, es distinto. Es que cualquiera puede entrar por la iglesia. De hecho, entrar a la iglesia no salva. No salva. ¿Qué me va a salvar? Que en este siglo, sobria, justa y piadosamente vivamos para el Señor. Porque a través de la gracia que nos ha sido dada por Cristo, nosotros, hermanos, podamos vivir para podernos ir con Jesucristo. Así es como hay que vivir de una manera sobria. Fíjese, hermano, lo que significa esto. La palabra sobria nos da a entender que es una persona que se autocontrola en todo tema, en toda cosa, cosas materiales, que trata de hacer bien también a las personas que están en necesidades. Es una persona que vive sobriamente, justamente. 1 Timoteo 6, 17 al 19. 1 Corintios 9, 24 al 27. Piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente en este siglo? Y dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 6, verso número 11. Nos da a entender que tenemos que vivir, hermano, sabiendo que Dios vive dentro de nosotros. Dios vive dentro de ti. Porque nosotros somos templo del Espíritu. Vivir piadosamente, hermano, es vivir como Dios viviera en esta tierra. Tratando de agradar, de ser conscientes, hermano, que el Señor quiere que nosotros podamos obedecerle en su palabra. Hay un problema llamado desobediencia. Cuando desobedezco su palabra, no soy bendecido y acarreo mal, hermano, pérdida espiritual. Entonces, vivamos de una manera sobria, cuidadoso de los excesos que se nos va, hermano, nos vamos a enfrentar. ¿Se da cuenta, hermano, que hoy vivimos en una sociedad de excesos? De todo queremos estrenar. Si sale un celular, por decir un ejemplo sencillo, un celular nuevo, todos lo quieren. Yo sé que quizá usted no, pero en la sociedad, en el mundo existe eso. Las modas, queremos el color de moda, queremos todas esas cosas. Entonces son cosas que debemos de usar la sobriedad. Si el vecino mejora algo de su casa, yo también, y quiero hacerlo mayor. No es malo mejorar la casa, es bueno, y qué bueno que pueda. El problema es los motivos y las formas en las que nosotros nos conducimos, si somos sobrios o no. O tengo algo, por ejemplo, ayer me decía mi hija, me decía, ¿tú qué celular tienes? Ya le dije el celular que yo tengo. Y me dice, es que yo quiero cambiar el mío. Y dice, ya le pregunté a mi tío que yo tengo y que él me lo cambia por uno mejor, y ya nomás le doy la diferencia y todo. Y le digo, yo le dije del mío, me dijo, pero ¿por qué no cambias tú el tuyo? Y le digo, porque me da el mismo servicio que el nuevo y no gasto yo. Y me dice, pero te da más capacidad. Sí, pero no la ocupo. ¿Para qué la quiero la capacidad? No necesito, no lo requiero en este momento. No sé si mañana lo voy a requerir, pero hoy no. Y así hay muchas cosas, hermano, en nuestra vida en las cuales sí caemos en los excesos y abusamos y no cuidamos lo que Dios nos da. No cuidamos la salud, por ejemplo, por caer en excesos de comida. ¿Me entiende, hermano? No cuidamos, hermano, nuestra vista que Dios nos dio por ver tanto las pantallas. Son excesos, no somos sobrios.
No somos sobrios, no somos cuidadosos. Hay que tener cuidado, hermano. Tener mucho cuidado y que Dios nos ayude y nos guarde a todos. No es malo comer. No es malo comer. No es malo ir a un restaurante. El problema es que queramos ir todos los días al restaurante. ¿Me entiende? Ya comer frijoles con huevo ya la gente no quiere. No, frijoles. ¿Me entiende, hermano? Vamos a cenar en la casa. No vamos a comer tacos de la esquina. Hermano, somos así. Son ejemplos pequeños, pero que te hacen entender. Y el Espíritu Santo te dice: en esto te ha faltado ser sobrio. Justamente ayudar a la gente, las necesidades que puede estar pasando, no sé, el amigo, el vecino, el cercano, el enfermo, etcétera. Justamente y piadosamente tratar de vivir para el Señor, hermano. En esta tierra vivir como Dios viviese, hermano, porque Dios está en tu corazón. Entonces tú tienes que vivir con piedad, piadosamente, es decir, a ver, robo, no, porque Dios no robaría. Miento, no miento, porque Dios no mentiría. Digo un chisme, no, porque Dios no haría un chisme. ¿Me entiende, hermanos? Voy a vivir con temor. Abandono la oración, no, porque Dios no la abandonaría. Viviría piadosamente. Y termino recordándole esto, hermano, que le dije en un momento sobre la vida de David y Abigail, cuando habla de un hombre llamado Nabal, que era un hombre bastante malvado. Así lo dice la Biblia, que era un hombre malo. En el versículo 3 de 1 Samuel 24 dice la escritura: Nabal era un hombre que era muy rico, muy rico. Pero Nabal era un hombre, hermano, duro. Era un hombre malo, era un hombre complicado. Pero Abigail era una mujer de buen entendimiento, como las ancianas que dice en Tito 2. Y aparte de eso, añádale que era una mujer hermosa, porque dice que de apariencia, o sea, lo externo, lo físico, era una mujer muy hermosa. Pero ¿cómo era el hombre? Duro, verso 3, 1 Samuel 25, y de malas obras. Ahí habla, hermano, de dos cosas: una anciana de Dios y un hombre del diablo. Un hombre duro, un hombre de malas obras. Dice que él estaba esquilando las ovejas en Carmel. Imagínense, era un tiempo especial para él de mucho trabajo, de ganancia. Se esquilan aproximadamente una vez al año las ovejas. Y sabe, hermano, dice la Biblia que David estaba en el desierto. Y David dijo: Nabal está esquilando, lo voy a enviar para que me bendiga. Porque él estaba en el desierto y él necesitaba alimento, necesitaba agua, necesitaba fruta, necesitaba todo, hermano. Y él no lo tenía, pero Nabal sí. Y David, hermano, David había cuidado de sus pastores. Él había cuidado sus rebaños en el desierto, de animales y de ejércitos enemigos, y siempre los cuidó. Y él mandó 10 personas, le dijo: díganle a Nabal que yo lo he cuidado, díganle que a sus pastores no le ha faltado nada y que yo voy a seguir siendo un cuidador de ellos, pero solamente díganle que me pueda bendecir. Y Nabal respondió y le dijo: ¿quién es David? Si yo no conozco a tal David. De seguro anda huyendo, por algo anda en el desierto. Y eso, hermano, dice la Biblia, usó una palabra que significa saherido. Saherido, habla de que hizo sentir a David humillado, lo avergonzó. Nabal, porque Nabal era malo, era duro, un hombre duro. Lo mandó mal, hermano, usó las palabras. Y le dijeron a los siervos, y los siervos dijeron a David: mira, David dice que él no sabe quién eres tú, que a él no le interesa lo que tú estés pasando. Y dice, se sintió saherido por las palabras. O sea, hizo un acto, unas palabras que lo hicieron sentir humillado a David. Y David era un hombre de guerra, hermano. Y David, hermano, se llenó de